Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Desde los orígenes de la historia, el acceso a los alimentos o la producción de ellos determinó la subsistencia de las poblaciones y el número de sus miembros también. Pero desde el siglo XIX, los grandes inventos que se han realizado, principalmente en el orden de la biología aplicada a la salud pública, fue determinando que la población mundial aumentara. Disminuían las enfermedades, disminuían los elementos del ambiente exterior excesivamente agresivos. Creció la población mundial, pero creció también la cantidad de alimentos. En esa época fue por la ampliación de lo que se llama la frontera agrícola. Se sumaron a las regiones productoras de alimentos el continente americano, Australia y otras regiones más en el mundo. De modo que la producción de alimentos continuó y continuó. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una aceleración del proceso y la población del mundo fue pasando a números que eran inconcebibles, a principios del siglo XX, hace poco más de un siglo. Hoy en día son 8.000 millones los habitantes del planeta. Y desde luego, las necesidades alimentarias han crecido. ¿Qué pasó? Poco después de la Segunda Guerra, cuando se fue constituyendo el mundo de posguerra, la Guerra Fría y todas estas características, hubo un movimiento llamado neomalthusiano, que tenía sus orígenes de mucho más atrás, que sostenía que iba a ser imposible la relación satisfactoria entre producción de alimentos y población consumidora. De modo que las propuestas que que hizo este movimiento, tendían a frenar el desarrollo económico e integral. Reducir la población con distintos métodos y también reducir el ritmo del desarrollo, insisto. Dos posiciones bastante, no digo conservadoras, anticuadas, totalmente reaccionarias. Pero ¿qué pasó? Bueno, por lo pronto hubo una sorpresa hacia el año 1947, cuando un grupo de agrónomos en México, que estaba dirigido por el investigador Norman Borlaug, que luego fue premio Nobel, precisamente por estos descubrimientos, logró aumentar el rendimiento de los cereales a través de lo que fue el principio de la ingeniería genética y de los elementos de química aplicados a terminar con los enemigos de los cultivos, los biocidas, como se los llamó después. Es decir, la época de la ingeniería genética y de los agroquímicos. El resultado fue lo que se llamó Revolución Verde, porque la producción
de alimentos se multiplicó, desmintió por completo a los pesimistas. Y la evolución que ha tenido la producción agrícola debida a la aplicación de la tecnología es realmente una bendición que le ha caído al género humano. Sin embargo, se han alzado críticas feroces contra estas tecnologías y que creo no han establecido una diferencia entre el contenido que pretenden dar y los resultados que daría si se las aplicara. Bueno, hay algunos casos. El estado de Sri Lanka, la isla que antiguamente se llamaba Ceilán, frente a la India, aplicó hace muy pocos años una medida de estas, que no se pudiera utilizar ningún agroquímico en la industria, que todo en la agroindustria, que todo fuera tradicional, a la antigua. ¿Y qué pasó? Que se vino abajo la economía, pero de una manera, no como una imagen literaria cuando uno dice se viene abajo, no, literalmente. Hubo manifestaciones de masas hambrientas que asaltaron el palacio de gobierno, una explosión social como pocas veces se han visto. El resultado fue que hubo que volver a la tecnología moderna. Bueno, para hablar de este tema que nos concierne y es de actualidad, lo hemos llamado una vez más al ingeniero Ernesto Viglicio, que es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, ha sido investigador de CONICET y de INTA, y es podría decir, no me gusta usar esa palabra porque es medio confusionista, un militante de las buenas causas en esta materia. A él le debemos una investigación sobre la ganadería que llegó en un momento oportunísimo porque en organismos internacionales existía propósito de prácticamente dejar fuera de la ley a la ganadería, a nuestras pobres vacas, con una cantidad de argumentos de tipo ecológico que Ernesto desmintió de una manera científica y terminante. De manera que este es nuestro invitado de hoy. Ernesto, bienvenido otra vez más a nuestro programa. Bueno, gracias Fernando. De nuevo es un gusto estar con ustedes, compartiendo. Bueno, yo he hecho una introducción que no sé si será del todo exacta, sé que es un experto en la materia, me corregirá o no me corregirá, pero expresa un temor cierto. Bueno, claro, la introducción que usted hizo es muy superior a la que podría haber hecho yo, De porque ninguna es manera. una síntesis excelente de lo que ocurrió, o sea, arrancando desde el maltusianismo, que es una visión, digamos, de Malthus, de tipo pretecnológica, donde en su concepción de lo que podía ocurrir en el planeta, la tecnología no entraba en juego, claro. Esto era en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Años 1700, fines del siglo XVIII. Entonces, Malthus, que era un monje británico, él postuló la hipótesis de que si la población mundial se seguía multiplicando a los niveles que se estaban multiplicando, que él tenía datos para demostrar eso, la producción de alimentos no iba a alcanzar y en algún momento se iba a producir el corte y podrían ocurrir grandes catástrofes alimentarias en el planeta. Bueno, eso afortunadamente no ocurrió porque apareció la tecnología, apareció años después la tecnología. En realidad, la predicción de Malthus iba apuntando a 100, 150 años después del momento en que él emitía estos razonamientos, ¿no? Y bueno, sí, eso fue bien típico de una época pretecnológica, donde el agro todavía estaba con rendimientos pequeños, donde la mayor producción se conseguía, como usted dijo, expandiendo la frontera agropecuaria, expandiéndose
sobre nuevas tierras que se iban incorporando, pero siempre con rendimientos por hectárea o por acre, como se llamaban en aquellos tiempos, muy bajos. Y después ocurrió también lo que usted dijo. Durante la década del 50 tuvieron vigencia todas las investigaciones de ese magnífico equipo de trabajo que lideró Norman Borlaug, que ganó el Premio Nobel de la Paz a raíz de esto. Creo que fue el único agrónomo que ha tenido un premio, que ha ganado un premio Nobel. Y bueno, él trabajó esencialmente sobre la genética y creó lo que en aquel momento se llamaban los híbridos, las variedades híbridas, fundamentalmente maíz y también sorgo. Y después ese potencial genético elevado que se generó a partir de estas mejoras genéticas tuvieron que ser complementadas con otras técnicas de tipo agronómico, como pueden ser los fertilizantes, los plaguicidas, la maquinaria agrícola que era necesaria para, digamos, para implantar y después cosechar los productos que se iban logrando. Y naturalmente eso produjo una verdadera explosión de alimentos en el planeta, lo cual salvó a la raza humana, que ya daba señales de agotamiento en algunos, particularmente en África, en algunos países de África, daban señales de agotamiento en su expansión debido a las hambrunas que ocurrían. Bueno, claro, esta fue la llamada primera revolución verde, que fue una verdadera revolución porque hasta ese momento los rendimientos eran mucho más bajos y no se generaban excedentes alimentarios para el resto del mundo. A partir de eso empezó a sobrar los alimentos. Ahora, claro, toda esa mejora tecnológica empezó a traer algunos problemas que se percibieron con el paso de los años. Por ejemplo, el agotamiento de la fertilidad de los suelos, y la necesidad de utilizar cada vez más fertilizantes, la introducción de plaguicidas, que eran plaguicidas muy agresivos al comienzo de esta revolución verde, como los clorados, los fosforados, que provocaron muchas muertes, inclusive por envenenamientos. Y bueno, la propia maquinaria agrícola, que era una maquinaria grande, costosa, que no la podían utilizar todos los países del mundo porque no estaban en condición, no tenían los recursos para comprarla. Y bueno, a raíz de esto empezaron algunos cuestionamientos al planteo exitoso de la primera revolución verde, ¿no? Y esos cuestionamientos fueron básicamente de tipo ambientalista. Los ambientalistas y los ecologistas, que no se llamaban así en aquellos años, pero sí los podemos identificar como tales, empezaron a cuestionar estos aspectos o estas fallas en el sistema que estaban funcionando. Y bueno, la tecnología siguió evolucionando, las familias de agroquímicos, sobre todo de plaguicidas, de herbicidas, insecticidas, fungicidas, se fueron reemplazando por, diríamos, componentes químicos menos agresivos para el ambiente y para los humanos, y el proceso continuó. Naturalmente, algo se resintió la productividad porque aquellos plaguicidas tan agresivos eran también muy efectivos para controlar las plagas. Y bueno, algo se cedió en ese sentido. Y hoy tenemos plaguicidas completamente distintos, tenemos herbicidas que no existían en aquellos tiempos, tenemos nuevos insecticidas, si antes eran los fosforados y los clorados, ahora tenemos los piretroides, diríamos una familia de plaguicidas, de insecticidas fundamentalmente, que son las llamadas piretrinas, como la cipermetrina, que hoy la tenemos en todos lados, en todas las aplicaciones combatiendo insectos aparece este insecticida, y la tenemos también en las bombitas de aerosol que compramos cuando queremos combatir moscas, mosquitos, hormigas, siempre están los piretroides ahí presentes. Entonces,
esa fue una evolución tecnológica. Sin embargo, también se fueron acrecentando las críticas porque, como usted dijo, empezaron a aparecer grupos que creyeron que era posible seguir produciendo a los niveles que se venía produciendo sin utilizar insumos, como los fertilizantes, los plaguicidas, aún sin maquinaria, recurriendo a la mano de obra, a la pala de punta, diríamos, y eso fue demostrando que este era un camino inviable, y aparecen las llamadas agriculturas alternativas, como puede ser la agroecología, que se ha intentado poner de moda últimamente y que replantea completamente la visión y casi nos lleva a una agricultura de tipo medieval, de muy bajo rendimiento. Sí, fíjese que a mí me llamó mucho la atención un párrafo del Papa Juan XXIII, en el año 1960 sería, en una encíclica famosa que produjo, Mater et Magistra, es decir, cuando estaba en medio de esta polémica que usted está Claro. explicando. Y fíjese lo que dice ahí, porque estaba también este tema del neomalthusianismo con su política de reducción de la natalidad. Bueno, dice ahí Juan 23, en estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los sistemas económicos y los medios de subsistencia con el intenso crecimiento de la población humana, así en el plano mundial como en relación con los países necesitados. Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que por el contrario debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y científicos, el conocimiento profundo y el dominio creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir. Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Interesante, ¿verdad, Ernesto? Sí, fue un enfoque muy interesante porque busca la solución en la interacción entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y el hombre, ¿no es cierto? Y en aquel momento, cuando yo no sé cuántos habitantes tendría en aquel momento el planeta, supongamos que hayan sido 2.000 millones, por decir una cifra que no la retengo. Hoy estamos hacia el 2050, se estima que vamos a ser 10.000 millones, ¿no? Lo cual significa que la presión sobre los recursos naturales, los recursos de la naturaleza, van a seguir creciendo y que el hombre, para poder mantener su condición humana, va a tener que seguir recurriendo al conocimiento científico y tecnológico y levantar todavía más los niveles de productividad con los que contamos actualmente. Hoy estamos viviendo lo que llamaríamos una segunda revolución verde, o revolución inteligente, donde empiezan los recursos naturales y el hombre empieza a interactuar con tecnologías totalmente nuevas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con los satélites, con los celulares, digamos, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la digitalización en el planeta. Y eso empieza a construir un nuevo paradigma que es lo que llamaríamos agricultura inteligente, que es un formato relativamente novedoso donde se trata no de reducir drásticamente el uso de insumos, sino de optimizar su uso, de manera tal de
no utilizar más insumos de los necesarios para no producir una contaminación o una degradación ambiental, ¿no? Desde luego, y sin duda tienen estos procedimientos algunos riesgos, como toda actividad humana, pero lo que llama la atención es cómo subsiste esta agresividad contra la aplicación misma de la tecnología, cómo subsiste esa actitud reaccionaria de repudiar la agricultura inteligente, la agricultura moderna, y la Bueno, ahí ganadería también. lamentablemente creo que hay un trasfondo ideológico detrás de todo eso, ¿no? Y cuando la ideología interfiere con la ciencia, con el conocimiento científico, ahí se producen crisis, siempre, inevitablemente. Las hemos vivido hace poco tiempo, yo no hace mucho, no este sábado, sino el sábado anterior, saqué una nota en el diario La Nación, en la cual se cuestionaba, digamos, fue una nota de respuesta a cuestionamientos que había sufrido el INTA, a raíz de una supuesta censura a técnicos de la institución y técnicos de otras instituciones, que habían demostrado que los plaguicidas, los agrotóxicos, como lo llamaban estos investigadores, estaban envenenando, digamos, a la Argentina, y además hacían una denuncia internacional sobre las condiciones en las cuales se estaba desarrollando la agricultura en la Argentina, sobre todo en lo que hace al uso de agroquímicos y de fitosanitarios. Bueno, yo reaccioné ante eso porque creo que no tenía ningún sentido atacar de esa manera a la institución, y en última instancia lo que ocurrió es que se quiso enchastrar a la institución y tratar de que tomara el propio INTA una visión anticampo, una visión en contra de la tecnología que utilizaba el campo, y con cierta sabiduría y con criterio, el Consejo Directivo del INTA, digamos, lo que hizo fue desvincularse de un proyecto europeo que había firmado previamente, y ese proyecto europeo apuntaba fundamentalmente a identificar dónde estaban las grandes fuentes de contaminación de los productos que exportaba la Argentina. Con la idea de decir, bueno, si nos exportan productos contaminados, quien va a sufrir va a ser la población europea, ¿no? Entonces, bueno, intenté con esa nota desarmar toda esa trama, que para mí fue un poco perversa en la forma en que fue planteada. Y bueno, de eso resultó, diríamos, que se acusaba al agro de contaminaciones, que en realidad donde hay actividad humana hay contaminación. No le demos vuelta a ese asunto, ¿no es cierto? Cualquier actividad humana va vinculada a una degradación del ambiente, no hay otra manera. La respiración humana, por ejemplo. Claro, la misma respiración humana o la densidad poblacional de las grandes ciudades. En todos esos lugares donde hay actividades humanas intensificadas, hay producción de contaminantes. Si usted se imagina Buenos Aires sin vehículos es una cosa, pero los vehículos están andando, ¿no es cierto? Y generan contaminantes. Por otra parte, cuando nosotros, utilizamos fármacos, por ejemplo, las estatinas para controlar los niveles de colesterol en sangre, o los beta bloqueantes para controlar la presión sanguínea, lo que estamos haciendo es introducir en el organismo sustancias externas, sustancias que no son propias de la naturaleza del hombre, pero sin embargo son imprescindibles para poder sostener al individuo en buena condición, en condición de salud, ¿no es cierto? Y todos los metabolitos que generan todos estos fármacos, naturalmente, aparecen en la sangre, aparecen en la orina, aparecen en la materia fecal, que es lo que están acusando a los agroquímicos de aparecer en esos elementos de la naturaleza humana, ¿no? Pero resulta que solo nos fijamos en una parte de la historia, que es todo el perjuicio, entre comillas, que genera la producción de alimentos, y no el perjuicio que están generando otras actividades que también desarrollan los humanos.
Entonces, ante eso reacciono y lo que dije básicamente, que lo comparé con otra cantidad de actividades humanas, fundamentalmente las fabriles, o las mismas actividades residenciales en las grandes ciudades, que generan tanto o más contaminantes que los que genera el agro. Pero la actitud ante esa contaminación urbana, digamos, urbana e industrial, es más tolerante y comprensiva. Tanto que, y esto es auténticamente una verdad, ¿no? Hoy en día no existen, no tienen por qué existir industrias contaminantes. Lo que sí existe son industriales contaminadores, es decir, empresarios o técnicos que no aplican las medidas para reducir, para mitigar o impedir la contaminación o remediar sus efectos. Hay, Claro. hay una cantidad de recursos en ese sentido que no se emplean, pero en general se sabe que la contaminación urbano-industrial tiene estos remedios y cuando no se aplica se acusa al responsable de no usarlo, no de que esté ejerciendo una actividad fatalmente perversa. No hace lo que se debe. Pero con la supuesta contaminación agraria hay una acusación de fondo, como si en sí misma estuviera llamada a modificar malamente al medio ambiente. Sí, es así. Por otra parte, son contaminaciones de características o de perfiles muy distintos. O sea, cuando una industria fabril contamina, va generando un flujo continuo de contaminantes hacia el ambiente. Aun trabajando bien, operando bien, pero siempre hay un residuo de contaminación que es inevitable y es continuo ese flujo. Y es denso en los lugares donde hay una producción industrial concentrada. En cambio, la contaminación de tipo agrícola es una contaminación dispersa en el tiempo y en el espacio. Y digo en el tiempo porque generalmente cuando se aplica un herbicida, y durante el ciclo de un cultivo, que dura a lo mejor 6 meses, y a lo mejor se hace una sola aplicación. Y ese mismo plaguicida se aplica en una superficie muy extensa, muy amplia, muy extensiva. Con lo cual, diríamos, los efectos son completamente distintos. Estamos comparando dos formatos de contaminación muy distintos. Entonces, Ernesto, la llamada contaminación de origen agrario es bastante circunscripta y más que eso circunscribible. Se puede, eh, se puede evitar, no es necesario que sucedan estos hechos que cada tanto se denuncian de envenenamiento de poblaciones que están muy cerca de lugares que se han regado con determinado producto. ¿Esos que son actos de imprudencia quizás o necesarios y por consiguiente necesariamente malos? Yo diría que el 90% de las denuncias que hay sobre fumigaciones en escuelas rurales y todo, no tienen fundamento, porque hay inclusive buenas prácticas que evitan que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ningún productor se va a ocurrir ir a hacer una aplicación en un día de mucho viento, donde va a perder necesariamente el producto y el trabajo de la aplicación, y esa deriva va a terminar en una escuela rural, por ejemplo, o en una escuela suburbana. Eso es impensable. Hoy eso sería una mala praxis que intolerable. Y eso no ocurre actualmente. Ningún productor que sabe que está invirtiendo en la aplicación de fitosanitarios los va a querer perder, o sea, los va a aplicar de acuerdo a las buenas prácticas conocidas. Y esas buenas prácticas conocidas no generan derivas ni peligrosidades. Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, que en muchos municipios se está prohibiendo hacer aplicaciones a distancias de 1000 metros de una zona periurbana. Y eso no tiene mucho sentido, porque cuando se hacen bien las aplicaciones, quizás con 200 metros sobra
esa banda de 200 metros ya protege todo el entorno de cualquier posible deriva. Y El bueno, límite las denuncias, sanitario. claro, las denuncias se han multiplicado, ya hay muchos municipios en zonas agrícolas del país que tienen prohibida la aplicación en esas regiones. En algunos casos hasta fue obligado el INTA, por ejemplo, el INTA Pergamino, a interrumpir sus ensayos de muchos años, donde venían midiendo estas cosas, porque hubo denuncias de grupos ambientalistas o de grupos ideologizados, diríamos, que forzaron al INTA a tener que cerrar esos ensayos, terminarlos y no seguir obteniendo información, cuando era información muy útil la que se estaba generando. Una victoria reaccionaria sobre el progreso. Sí, es una victoria pírrica en realidad. No, diríamos, no condujo a nada, no produjo ningún beneficio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una cosa es la contaminación que se genera por actividades que no son productivas. Y otra cosa es el precio que se paga para producir alimentos. O sea, esa pequeña fracción de contaminantes que se vuelcan al ambiente tiene una finalidad, que es alimentar a la población. Es muy distinto el caso de aquellas contaminaciones que se generan, qué sé yo, por actividades vacacionales, por darle un ejemplo, ¿no? Que no son productivas. Hay una palabra que se usa se pretende usar como palabra mágica en este aspecto, que es glifosato. ¿Qué hay que pensar del glifosato, de estos grupos a que usted se refería recién? Parece que lo tuvieran siempre en la boca, no al glifosato, la palabra. Sí, claro, el glifosato ha tenido la mala suerte de caer, digamos, de ser el enemigo, el villano en toda esta historia. El glifosato es un producto que fue desarrollado originalmente en Bélgica en la década del 60, en la Universidad Católica de Lovaina. Y es un producto muy eficiente para controlar malezas, aun cuando han ido apareciendo resistencias en las malezas al uso del glifosato. Pero el glifosato está categorizado en un grupo que se llama grupo 4, que está dentro de la categoría de plaguicidas o de fitosanitarios de menor toxicidad, sin toxicidad peligrosa para los humanos. En el grupo 1 están los insecticidas, por ejemplo, los clorados, los fosforados, que tienen un alto poder de toxicidad. El glifosato es un producto del grupo 4, de baja agresividad para el ambiente, salvo que se lo use en grandes cantidades, ¿no? Como si tomamos un fármaco, la sobredosificación nos va a traer problemas, aun cuando sea muy bueno para nuestra salud. Y lo mismo pasa con el glifosato. El glifosato tuvo la mala suerte de que fue sintetizado en la Universidad de Lovaina por una empresa multinacional llamada Monsanto, que fue elegida por todos estos grupos ideologizados como modelo de lo que no debe ser el mundo, un modelo anticapitalista de lo que no queremos en el mundo para esta gente. Y bueno, quedó ya marcado, quedó en Monsanto con esa marca. Monsanto no produce más glifosato. Además de perder las patentes después de 30 años, hoy el glifosato que consumimos nosotros es chino, o sea, viene de la China. Monsanto ya no se preocupa de eso. Pero bueno, siempre quedó vinculado Monsanto y actualmente creo que Syngenta y Bayer y quienes están sintetizando esta droga quedaron vinculados al supuesto, digamos, villano de esta historia. Y sustancias como el glifosato, después de algunos años, es cierto que pierden su capacidad original porque el enemigo, ya sea una maleza o un insecto, va desarrollando defensas. Sí, eso es cierto. De hecho, en la Argentina ha pasado eso. Han tenido que buscarse nuevas combinaciones de herbicidas
para reemplazar, en algunos casos, para reemplazar el glifosato, porque han aparecido malezas resistentes al uso del glifosato, con lo cual la droga fue perdiendo efectividad y bueno, y hubo que buscar alternativas, pero todavía todavía está usado el glifosato masivamente dentro de la agricultura extensiva argentina. Pero eso hace ver también que la investigación tiene que ser permanente, porque en la naturaleza la reacción contra estas sustancias, contra los agroquímicos, está. De modo que no podemos detenernos en lo que... No, claro. O sea, cuando aparece, digamos, un ejemplar de una maleza que resistió al glifosato y ese ejemplar de maleza se reproduce, va transfiriendo a su herencia la resistencia al glifosato. Eso es básicamente el centro de la historia, ¿no es cierto? Y entonces han aparecido ese tipo de resistencias en algunas drogas. Pero inclusive el glifosato, el castigado glifosato, la patente ha sido renovada ahora en Europa hasta el año 2035. O sea que si los europeos, que son los más quisquillosos en materia de uso de agroquímicos, le han renovado la credibilidad al glifosato como una droga no peligrosa, no veo por qué nosotros o nuestros grupos tan ideologizados, tan ambientalistas o veganos o como se quiera llamar, lo resisten con tanta fuerza, ¿no? Y en el caso de Europa, uno se plantea enseguida, ¿no? Ellos utilizan, sí, las tecnologías más adecuadas, pero el Pacto Verde es este conjunto de disposiciones, de exigencias que hacen de tipo ecológico a las importaciones. Ahí se ponen muy severos. Claro. Yo creo, usted me dirá si estoy equivocado o no, que ahí hay una intención política, no ambientalista. Claro, mire, yo creo que ese es el caso donde los grupos, los lobbies ambientalistas se han impuesto a la ciencia. Y donde sus creencias han sido transferidas con éxito a sectores políticos que son los que diseñan estas reglamentaciones, estos estándares, estas regulaciones, han sido transferidas y aparece en última instancia el Parlamento Europeo desarrollando esta idea que hoy se llama el Pacto Verde Europeo, Green Deal. Esta es parte de una lucha donde donde juegan los hombres, la ciencia y la política. Y la política, este es un ejemplo de cómo la política puede imponerse al propio conocimiento científico. Pese a que los europeos declaman mucho que todas sus decisiones están basadas en la ciencia, pero no necesariamente es así. Al principio de nuestro diálogo, yo recordé que usted detectó lo que podría llamarse una conspiración, con todas las comillas del caso, dirigida contra la ganadería argentina en los organismos internacionales. Una publicación que se titulaba La larga sombra de la ganadería, algo así, patrocinada por las Naciones Unidas, y de allí brotaba una serie de acciones que hubieran puesto nuestras vacas más allá del cordón sanitario. ¿Por qué no nos explica un poco de eso aunque ya hemos hablado acá en el programa, pero para recordar, porque es muy importante y es algo que será reiterativo? Bueno, de nuevo, son los grupos, diríamos, más extremos, más radicalizados del ambientalismo, del ecologismo, de los veganos, que empiezan a identificar, utilizan en realidad la base de algunos trabajos científicos que cuestionan la ganadería, y a partir de esos trabajos científicos montan toda una historia, un relato, una narrativa en la cual, diríamos, de nuevo, el gran villano de la historia pasa a ser el bovino, los rumiantes en general, pero el bovino en particular,
por sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es básicamente metano, que es un producto metabólico del metabolismo digestivo de los animales y que se convierte, digamos, en un gas de efecto invernadero, con algunas características. Ese gas de efecto invernadero tiene una duración mucho más corta en la atmósfera que otros gases de efecto invernadero. Si bien es mucho más potente, por ejemplo, que el anhídrido carbónico, que es el principal gas de efecto invernadero, el anhídrido carbónico puede durar más de 1000 años en la atmósfera y el metano no dura más de 10 o 12 años. Con lo cual, ese metano que está en la atmósfera, que emitido por los animales, se desarma la molécula y se generan otros productos que no son nocivos en igual proporción. Así que ahí está básicamente la historia. Por otra parte, el carbono que integra la molécula de metano es un carbono reciclado. O sea, es un carbono que estaba en la atmósfera, que es capturado por fotosíntesis, por forraje que consumen los animales. Los animales consumen ese forraje, incorporan ese carbono a su aparato digestivo y a partir de ahí se genera el metano. Y ese metano entra en un circuito, en un reciclado permanente a través de los siglos, diríamos, que dura a través de los siglos. Pero no es el carbono que proviene del petróleo, donde ese sí no es de reciclado, sino que es un carbono de incorporación permanente y constante. O sea, una contaminación permanente de la atmósfera a partir de la quema de combustibles fósiles. Y este proceso, la conversión que hace el bovino, es más evidente cuando las vacas están en pasturas naturales, cuando se alimentan de los pastos que están ahí en la llanura nomás. Claro, ahí hay otro proceso que yo no lo he descrito hasta ahora, que es el de la captura y el almacenamiento de carbono que ocurre en los sistemas pastoriles, que no ocurre en los sistemas de producción intensiva confinada del ganado. Ahí no hay captura ni secuestro de carbono. En cambio, en los sistemas pastoriles, donde hay tierras de pastoreo, donde hay vegetación, al haber vegetación hay fotosíntesis y al haber fotosíntesis hay captura y acumulación de carbono. Y ahí entramos en otro concepto que es el balance de carbono, que es la diferencia entre aquello que los animales emiten hacia la atmósfera y aquel carbono que se captura en el sistema ganadero de producción, producto de la fotosíntesis de las plantas. Entonces ahí ese concepto, diríamos, la idea de balance de carbono, un sistema pastoril tiende a neutralizar de alguna manera las emisiones que el mismo ganado genera. Y en los países con muchos espacios verdes, como es el caso de la Argentina, ese balance de carbono muy bien puede ser positivo. Sí, bueno, ahí tenemos una importante discusión, un importante debate entre grupos que no creen que la Argentina sea un país que genera balances de carbono positivos en su sector rural y otras personas, como otros técnicos, investigadores como yo, que creemos que sí, que hay una posibilidad concreta de que el balance de carbono del sector agropecuario argentino sea positivo, o sea que se captura más carbono del que se emite. De hecho, han aparecido estudios de la NASA que a través de una tecnología completamente distinta a la que se utiliza habitualmente, convencional, la que utilizamos diríamos, quienes evaluamos estas cosas, a través de tecnologías satelitales, midiendo cosas que detectan los satélites, demuestran, por ejemplo, que un país como la Argentina tiene un balance de carbono positivo y lo ha tenido durante los 6 años consecutivos en que han hecho mediciones. Entonces, eso es lo que está demostrando, siendo que Argentina no es un país forestal, o sea, un país que captura grandes cantidades de carbono por fotosíntesis. ¿Cómo se puede capturar el carbono? Y bueno, a través de más del 80% de las tierras de pastoreo que están distribuidas en el territorio nacional, ¿no? Yo creo que la NASA está detectando eso, básicamente. Se piensa en las selvas del Amazonas, en las selvas del Amazonas,
pero las llanuras verdes me parece que tienen ese efecto, quizás no con la misma intensidad, pero con la misma índole. No, claro, los principios son los mismos. Es como usted Eh, dice, una cuestión de intensidad. Una selva amazónica está en condiciones de secuestrar muchas veces más carbono y de retener muchas veces más carbono que lo que puede retener una pastura, un pastizal, un arbustal, etcétera, ¿no? Pero la Argentina tiene una extensión muy grande de tierras de pastoreo. y eso también tiene su correlato económico, ¿verdad, Ernesto? Porque hoy en día el contaminador de carbono con anhídrido carbónico, tiene que pagar un precio de una u otra forma, discriminaciones para la exportación de sus productos, en fin, hay muchas formas. ¿Y cuál es la ventaja de un país que tiene balance de carbono positivo, como yo creo Claro, también sí. que es la Argentina? Es una ventaja por descubrir que la Argentina no lo ha explotado todavía. La Argentina no ha salido a través de sus organismos públicos. Sí, en cambio, hay organismos, organizaciones privadas que van apuntando en esa dirección. Pero digamos, como política de Estado, la Argentina tendría que salir a la palestra, a los grandes foros internacionales, demostrando que es un país que captura carbono. Es un país con un potencial importante para capturar carbono y almacenarlo y sacarlo de la atmósfera, ese carbono, que es lo que provoca el calentamiento global, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un gran terreno en el campo político por explotar. Hasta ahora parece que nuestros políticos no se han dado cuenta de esto, o no prestan atención a lo que la ciencia argentina viene diciendo, ¿no? O Y una esto parte. tendría una relación muy íntima con la condición de deudor internacional que tiene la Argentina, porque sería un factor de incidencia dentro de su situación financiera. Bueno, sí, claro, son temas distintos. O sea, no quiero caer en la No, ridiculez que claro. propuso el anterior presidente de decir vamos a cambiar carbono por deuda. Eso no existe en en ningún país del mundo se le ocurriría decir una cosa así. Pero lo cierto es que en el esquema de cumplimiento de compromisos que ha tomado el país, de compromisos en cuanto a reducción de emisiones, la famosa COP21 de París, ahí sí eso empieza a jugar y empieza a jugar de una manera muy significativa. Y de alguna manera la Argentina puede buscar generar algún beneficio de tipo comercial a través de su capacidad para capturar y secuestrar carbono. Y no estoy hablando de ingresar en el famoso mercado de carbono, que es una cosa bastante difícil, que requiere certificaciones complejas, que no es tan fácil, diríamos, certificar de que una pastura, un pastizal o un cultivo bajo siembra directa genera balances de carbono positivos. Eso no es tan fácil. Un bosque sí es fácil demostrar de que está secuestrando carbono. Pero sí, el país como un mirado en su conjunto puede mostrar cosas que otros países no pueden mostrar. Es una nota muy interesante para una política ambiental de la Argentina. Sí, claro, es que no hemos tenido una política ambiental para la Argentina. Fíjese usted todos los ministros o secretarios de Estado de Medio Ambiente en la Argentina, ninguno proviene del sector ambiental o del área del conocimiento ambiental. Hemos tenido economistas, hemos tenido abogados, hemos tenido rabinos, que no conocían la problemática ambiental, que fueron puestos ahí bueno, seguramente por compromisos políticos y por militancia política, pero en sí no han tenido una visión de política de Estado en materia ambiental. Y en la reorganización ministerial que se está
realizando ahora o programando ahora, he escuchado que existe la posibilidad de configurar un ministerio o secretaría de cultura, turismo y ambiente. Ahí me parece que el tema ambiental quedaría bastante diluido, ¿no? Sí, yo creo que nuestro presidente, nuestro actual presidente, no cree en las problemáticas ambientales, no cree interiormente en el cambio climático, aun cuando en las negociaciones internacionales tiene que ceder, pero tiene una visión muy particular. Sin embargo, el actual secretario de Bioeconomía, que es la palabra con la cual se está reemplazando a agricultura, ganadería, pesca, él conoce estas problemáticas. Ya lo Está creo, al sí. tanto. Fernando Vilela es un Fernando Vilela está especialista al tanto de todo esto. Sí, sí, y yo creo que él puede ser un ariete para empezar a generar una política de Estado en la materia, ¿no? Hace ciertamente. poco editamos en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria un libro sobre políticas ambientales que la Academia generosamente pone a disposición del sector gobernante que quiera utilizar esos conocimientos. Ahí hemos reunido, yo diría, a lo más granado en las distintas temáticas ambientales, a lo más granado de la ciencia argentina. Y bueno, ellos dan pistas y dan pautas en cada uno de los capítulos que les corresponden sobre cómo tendría que organizarse una política de Estado de tipo ambiental para el sector agropecuario. Hasta ahora no se ha tenido una reunión para entregar ese documento a las autoridades actuales, por la sencilla razón de que están abrumados por otras urgencias. Sí, sí. Es muy difícil tener una comunicación eh, directa y eficaz con los funcionarios, cuando los funcionarios están absorbidos por una cantidad de otras preocupaciones. Por eso se Sí, trata más bien de hacer una, una campaña permanente, una actividad docente, una especie de cruzada de información y de ideas para que la población se vaya dando cuenta de todo esto, vaya tomando conocimiento y eso influye después sobre la política. sí, En realidad naturalmente. los políticos escuchan lo que está en el cuerpo electoral. Y el cuerpo electoral Exactamente. debe ser informado, debe Sí, ser sí, sí. Y tenemos cultivado. otra dificultad que no tienen los uruguayos, por ejemplo. Nuestra Cancillería, nuestro Ministerio o Secretaría de Medio Ambiente, nuestro Ministerio o Secretaría de Agricultura, Ganadería o Bioeconomía, como se llama ahora, no se ponen de acuerdo entre ellos sobre una política de Estado. Inclusive han ido a foros internacionales llevando posiciones distintas del propio país, lo cual es un disparate, ¿no? Habla de una desorganización y una descoordinación de nuestra política en torno a temáticas que son críticas, ¿no? Y de un descuido de esa política también, porque tratándose de cuestiones tan concretas, es difícil que haya tantas discrepancias y tan profundas. No, no, seguro, seguro. Y hay muchos celos también de áreas de incumbencia, ¿no? Bueno, los celos aparecen cuando no hay conocimiento real, ¿no? Tanto entre las personas como entre las instituciones. Yo Claro, y que creo no hay que intereses que se sobrepongan a lo otro, ¿no? Al interés general. eso, llenan vacíos con pasiones. Claro, exactamente. Hacemos un traslado de lo científico a lo psicológico con esto, pero es que Sí, el mundo es uno solo, ¿no? La realidad humana es una sola. es una sola, sí, sí. Los Y uruguayos en eso tienen una política muy inteligente en el sentido de que rápidamente se ponen de acuerdo. además su movimiento, su modalidad dentro de organismos como el mismo Mercosur ha resultado más ágil y más provechosa que en Argentina. Sí, claro, claro, por Pero no supuesto. hablemos más, que no se pongan demasiado orgullosos los uruguayos, ¿no? Aprovechemos que se termina el programa, los felicitamos y no les, y no les damos más alabanza.
Ernesto, muchas gracias por todas estas aclaraciones, podríamos decir, fundamentales para el conocimiento de cuestiones que son vitales para la vida argentina y que nos interesa tanto desarrollar en este programa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.